Pero bueno, finalmente es interesante porque hablamos en las primeras presentaciones de los problemas insalvables del sistema monetario, después hablamos de pensamiento crítico, hablamos de qué es una ciencia, una ideología. Rubén Lobolo, estoy azorado porque el nivel de intersección filosófica que hay entre lo que él viene haciendo hace muchísimos años, yo nunca lo había escuchado hablar, y muchas de las cosas que vamos a ver acá, que las tengo en una diapositiva de PowerPoint o de Punto Poder o de lo que les guste, desde el 2010, la hice la noche anterior del primer Z-Day del 2010, está todo ahí. Y la verdad que me cubrí un montón de espacio que va a hacer que me apoye en lo que habló Rubén. Y por otra parte, lo cierto es que del 2010 nos critican que el Movimiento X no tiene una política de transición. O sea, listo, muy lindo el sistema que proponen, ahora está este sistema acá. ¿Cómo pasamos de este sistema al otro? Y es muy claro que la renta básica universal o ingreso ciudadano, sumado a la reducción de la jornada laboral de 4 horas, son el pivot sobre el cual se puede dar cualquiera de estas transiciones. Y vamos a ver un poco. Pero hasta ahora no hablamos de qué diantres es un modelo económico basado en recursos. Hay algunos temas. Lo cierto es que esta presentación la empiezo a hacer luego de 4 o 5 años de hacer una presentación que se llama Modelo económico basado en recursos, una comparación con el sistema actual. Lo cual me toma 1 hora y media explicar por encima, en detalle, pero a bajo nivel, qué diantres es una economía basada en recursos y cómo se compara con este sistema, con el sistema monetario. Pero finalmente yo hacía una comparación con un coche, ahora lo vamos a ver. Pero bueno, ¿qué diantres es un sistema económico, un modelo económico basado en recursos? En términos claros, es un sistema de producción y distribución de bienes y servicios, como este que hay hoy, como cualquier otro, con la diferencia de que no requiere de intercambio de moneda, trueque ni ningún otro tipo de intercambio monetario, es decir, comercio. O sea, un sistema que no requiere trueque ni intercambio. ¿Eso me estás diciendo? Si vamos a poner cada vez más. Exactamente, no requiere de intercambio. Vamos a llegar a por qué. Algunas consideraciones iniciales. O sea, Movimiento X no tiene 10 años. O sea, arranca en octubre de 2008, falta un año para que tenga 10 años de existencia, ¿no? Y nosotros en Argentina arrancamos finales de 2009, principios de 2010. Hay un montón de aspectos dentro de lo que es la parametrización de qué sería un modelo económico basado en recursos que no existen, no están dadas. La síntesis neoclásica, digamos el capitalismo, lleva 200 años generando modelos matemáticos de pruebas estadísticas, se implementó en un montón de países, se le hicieron pruebas. Y a mí me preguntás, ¿cuál es el algoritmo que vas a configurar en el robot que hace el básico? ¿Qué sé yo? No lo tengo. Sí tenemos estimaciones razonables, porque muchas de estas aplicaciones se utilizan hoy en la industria en general para minimizar los sistemas de stock, para automatizar procesos. Es decir, el ejército internamente no compiten unos contra otros, saben que se lleva el tanque. Si tienen que ir a bombardear Irak, agarran los tanques que tienen y los llevan de una. No le preguntan a nadie, a nivel interno. Ahora, hacia afuera, bueno, necesitan dinero para comprar. Pero una vez que se incorpora dentro de la empresa un recurso en particular, después lo administran como se administraría una economía basada en recursos. La cuestión es expandir el alcance de la no utilización de dinero, sino de la administración de los recursos en sí hacia el resto de la sociedad. Así que es como el plano del batimóvil, la economía basada en recursos. Queda un montón de laburo para hacer en términos de determinar cuáles son los algoritmos, los mecanismos de operación, correr simulaciones, para que podamos plantarnos en una universidad y hacer una presentación académica a nivel de detalle, una tesis de grado sobre predicciones, ahora sí, basadas en simulaciones, e incluso hacer pruebas piloto. Lo cierto es que no está a ese nivel de detalle, pero sí sabemos que estamos planteando las condiciones básicas necesarias para que un sistema como esto funcione, que si no se diesen, entonces no importa qué hagamos, simplemente no podría funcionar. Entonces establecemos un marco teórico general basado en la mejor evidencia de la cual disponemos para explicar que esto es algo factible, ¿sí? El nivel de detalle hay que trabajarlo. Entonces, bueno, las siguientes 5 o 6 diapositivas son las conclusiones de la presentación de 1 hora y media que les digo. Así que vamos a pasar un poquito rápido, porque esta presentación se basa sobre la conclusión de la anterior y hoy no la pudimos dar por cuestiones de tiempo. Entonces, la presentación se llamaba Un modelo económico basado en recursos, comparación con el sistema actual. Y la idea para hacer la didáctica era la comparación con un coche, ¿no? O con un auto. Mi amigo el Saliva, se los presento, no dice auto, dice coche. Mi amigo el Saliva es un tipo que cosas complejas hace tac y te las baja en 2 segundos. No dice teléfono, ese dispositivo para realizar y recibir llamadas, el Saliva. Entonces la idea era con un coche. Y el sistema monetario, la analogía era que
Así como un coche tiene ciertos requerimientos, la nafta, ¿no? La nafta del coche, que sin la nafta no anda. Tiene ciertos mecanismos de operación, así como sin el motor del coche, el coche no anda. Y tenía ciertos productos que consideramos positivos, por ejemplo, el movimiento del automóvil, si no, no funciona para lo que es, y productos negativos, gases de efecto invernadero, calor del motor, etc. Me pasaba como 40 minutos o media hora explicando cada uno de estos puntos en esa presentación, pero se los resumo. Y el aspecto funcional de qué es el sistema monetario tiene esta pinta. La nafta del coche del sistema monetario, ¿sí?, de los requerimientos son el incentivo monetario, es decir que si no hubiera dinero nadie haría nada, ¿sí?, porque el hombre es vago por naturaleza y si yo no le tiro 200 pesos nadie va a cortar el pasto, ni va a cuidar a su vieja cuando esté enferma, ese tipo de cosas. Necesita de incentivo monetario porque si no la gente no haría cosas que en realidad no quisiera hacer, este sistema de hoy. La competencia, porque la competencia genera el progreso, porque si no todo se estanca, ¿no? Si no hay 50 empresas de celulares peleándose una con otra, tendremos el Nokia 1100. No hay otra forma de que avance y de que progrese el conocimiento humano y la tecnología de la que disponemos. Necesita de escasez, porque si algo fuese abundante, entonces ¿quién pagaría por ello? O sea, siempre y cuando la gente quiera un bien en particular, cuanto más yo pueda convencerte de que hay poco, más vas a estar dispuesto a pagar y más te puedo cobrar. Por eso cuando las cosas se vuelven abundantes empieza a ser un problema para el comercio, ¿no? Los precios empiezan a caer, etcétera, y nadie quiere vender barata las cosas. Y la pertenencia, porque si las cosas no tuviesen pertenencia no podrías comprarlas o venderlas. El comercio, la compra es un mecanismo para transferir la pertenencia de un bien o un servicio de una persona a la siguiente. Sobre esta nafta del coche, a través de los mecanismos del sistema monetario, ¿sí?, llámense el mecanismo de labor, es decir, el intercambio de dinero, labor por dinero, por bienes y servicios, el mecanismo del empleador, empleado-consumidor, no sé si lo recuerdan, los empleadores contratan empleados a quienes les pagan un sueldo y ambos son consumidores en el sistema, ¿sí?, nada extraño, y el mecanismo de consumo cíclico, que es decir que ese consumo tiene que estar constantemente funcionando porque si no el empresario no obtiene el dinero necesario para pagarle los sueldos a sus empleados y ninguno puede consumir, ¿sí?, generan los siguientes productos, ¿sí?, que podríamos considerar positivos inicialmente. Se supone que provee de seguridad. Este sistema, este coche con esta nafta produce seguridad porque puedo pagarle a policías para que me cuiden, cosa que si no, ¿cómo hago para que me cuiden? A través de la pertenencia, lo mismo, ¿no? Como esto es mío, hay una ley en papel que dice que esto es mío y que nadie me lo puede sacar. A menos que, bueno, veremos qué tan seguro es ese papelito. Finalmente la adquisición, yo puedo adquirir cosas a través de la transferencia de pertenencia, ¿sí? Puedo comprar algo y lo adquiero, ahora es mío. Y si quiero después lo puedo vender para recuperar parte de su valor, eso lo provee el sistema monetario, que es en principio positivo. Acumulación, si quiero me compro 10 notebooks, porque sí, porque tengo la opulencia y me da lo mismo. Antes de que hubiera sistema monetario, por ahí tendría que andar cuidándomela yo, cambiando una notebook por una vaca, en el 1850, bueno. Y productos que podemos claramente considerar negativos. El sistema produce desperdicio a través de la competencia, ¿sí? Sabemos que 500 empresas de celulares que no se toman la molestia porque no les es rentable hacer un sistema que sea fácilmente actualizable, tenés un montón de empresas que rápidamente pueden hacer que desaparezcan el Nokia 1100 y tenés N versiones de una tecnología relativamente similar que finalmente cuando tenés que reemplazar la nueva se tira o se entierra a la basura. O sea, el sistema produce desperdicio a partir de la multiplicidad que genera la competencia y la necesidad de mantener los costos bajos, ¿sí? Porque finalmente al momento de tener que cuidar el medio ambiente o el entorno, eso es un costo. Directamente me lo guardo, lo tiro a la basura, no hay ninguna consecuencia, mi rentabilidad es mayor. Produce ventaja diferencial, o sea, necesitamos competir unos con otros constantemente con tal de obtener el mismo puesto de trabajo o el mismo margen de mercado, etc. Mucha gente piensa que no tiene nada de malo porque es un producto negativo, pero lo cierto es que para subsistir nosotros tenemos que andar pisoteándonos unos a otros y eso para mí socialmente es un contexto, un producto necesariamente negativo. Y obsolescencia en general, dice planificada, pero hay dos tipos de obsolescencia. Una es si yo saco una versión más o menos mala, cuando tengas que comprar la nueva, yo te vendo la nueva versión. Si te doy un bien perfectamente durable, entonces mis ventas decrecen. El típico ejemplo es toda la industria de lo descartable.
O sea, ir a hacer un pozo, sacar el petróleo, transportarlo, procesarlo para hacer un vaso de plástico que lo vas a tomar una vez y lo tirás para comprar una nueva, es económicamente más rentable para cualquiera que lavar un vaso. Y es el límite de la locura. Pero el sistema lo genera porque si no, las ventas disminuyen. Entonces todo lo descartable tiene obsolescencia. O la moda, tengo que tirar esta remera porque no está más de moda y comprarme una nueva. Entonces, más o menos esto es lo que deberíamos tener en mente como el sistema monetario. Sí, cuando yo hablo de sistema monetario me refiero a algo así. Y aquí tenemos la correlación 1 a 1 entre lo que se propone como una economía basada en recursos. ¿Sí? De nuevo, la nafta del coche de una economía basada en recursos serían el incentivo emocional, la cooperación, la abundancia y el tiempo de uso exclusivo. Donde el incentivo emocional es una alternativa al incentivo monetario. Esta idea de que si no hubiera dinero nadie haría nada, como si sus familiares no pudieran contraer cáncer o alguna enfermedad que uno quisiera curar y traccionaría a uno a intentar resolver esa problemática que afecta a las sociedades, o las inundaciones, o la caída de un meteorito en la cabeza del muchacho que está aquí adelante. Cualquiera de esos problemas sociales que nos afectan a todos son pasibles de ser resueltos, como si uno, si no hubiera dinero, se quedara así. ¿A quién no le gustaría trabajar en el CERN, el gran colisionador de hadrones? Bueno, a mí sí. Hay otros que le gustarán otras cosas. Pero existen incentivos de otros tipos que son incluso más poderosos que te doy 100 pesos y pegale a ese. Cooperación, en contraposición con la competencia. Todos sabemos que la cooperación siempre fue más positiva y conveniente para las sociedades que, no sé, la competencia. Ponerme a armar una mesa yo solo o armarla entre 5 personas, cooperando porque lo necesitamos, obviamente que es más rápido. Si no, cada uno se arma la mesa a ver quién llega más rápido. ¿Cuál es el resultado? Se necesita de cooperación, si no el sistema no funcionaría. Se necesita de abundancia, de abundancia de acceso, ¿no? Porque si los bienes fueran escasos, otra vez nos estaríamos peleando por migajas. Si establecemos una economía basada en recursos y cae un meteoro y se van todos los sistemas de producción al demonio, vamos a deslizarnos al funcionamiento anterior. O sea que mantener la abundancia es la abundancia de acceso, ¿no? La capacidad de acceder a las cosas es un requerimiento, un requisito, parte de la nafta del coche de la economía basada en recursos. ¿Podemos hacerlo? Bueno, entendemos que sí. Hoy tenemos bienes, tecnología, recursos para darle de comer a todo el mundo, para que nadie pase sed, para que todo el mundo tenga electricidad. Los recursos, las cosas las tenemos. ¿Tenemos plata para todo eso? No, estamos en un sistema monetario. Y se necesita del concepto de tiempo de uso exclusivo. Cuando nosotros hablamos de que no hubiera pertenencia, me decían, vos venís andando en bicicleta y yo te pego una patada y me llevo la bicicleta andando. Bueno, o estoy en mi casa y alguien patea la puerta si no es tuya y se mete en tu casa y se acabó. La idea de tiempo de uso exclusivo surge de los procesadores de las computadoras. O sea, cuando vos estás utilizando tu editor de texto favorito, no viene el video de YouTube y lo patea y se te mete adelante. O sea, el procesador, hay un sistema de colas que va procesando de a poquito lo mismo. Pero bueno, no viene un proceso y patea lo que está haciendo el procesador otro. Esto es lo mismo. El concepto de tiempo de uso exclusivo, en lugar de la pertenencia, tiene un montón de ventajas que ahora veremos. Por ejemplo, yo no quiero tener que me pertenezca una cámara de fotos. El requerimiento real es acceder, o sea, tener disponibilidad de una cámara de fotos cuando necesito sacar fotos. El resto del tiempo está en un cajón. Y eso es algo que aporta eficiencia. Entonces, con estos requerimientos, a través de los mecanismos de automatización, de participación productiva conjunta y consumo dinámicamente equilibrado, ¿sí? Donde la automatización es, bueno, poner robots y automatizar todas las tareas que se puedan, repetitivas y monótonas para no tener que hacerlas nosotros, ¿sí? A través de la participación productiva conjunta, que ahora vamos a ver bien en detalle cómo funciona. Es decir, si yo tengo una mejor idea sobre cómo producir algún bien o cómo mejorar un servicio, disminuir los tiempos o aumentar la calidad, yo tengo que poder participar en ese fenómeno, porque está en mi mejor interés que ustedes estén lo mejor posible. Y el consumo dinámicamente equilibrado, o sea, cualquier sistema que pretenda ser sustentable tiene que estar en equilibrio dinámico con su entorno. Muy fácil, no talar los árboles a una tasa mayor de la tasa de recuperación de los suelos o el petróleo. Si haces eso, obvio que vas a tener problemas, vas a tener escasez. A través de esos mecanismos, el sistema de economía basada en recursos produciría o mejoraría los productos positivos del anterior por seguridad real, en primer lugar. Antes le pagaba a la policía para que me cuide porque había un papel que decía que eso era mío y era mío y nadie se lo podía llevar. Y en realidad eso viene a cuento con un coche que me robaron 7 estéreos. Entonces yo en una dije, bueno, no tengo estéreo, estuve años sin estéreo, pero quería escuchar música. Así que finalmente lo que puse fue, digo, ¿cómo hago para que no me roben el auto? Lo dejé a la noche, a la mañana, en cualquier momento y me robaron 7 veces.
Bueno, concluí que la mejor forma de que nadie me roba el estéreo era no tener estéreo, en primer lugar. Entonces puse una potencia en el baúl y saqué un cable y escuchaba música sin el estéreo. Pero después pensé en que la otra forma, para tener mi estéreo y no tener que andar metiendo un cable, era que todo el mundo tenga acceso a su estéreo. Entonces, a través de la abundancia de acceso, ¿sí? Utilizando mecanismos para no tener que hacer un estéreo para cada persona, sino seguir la media estadística de uso, ¿sí? O de autos, el carpooling con autos como el Google Car que se maneja solo, perfectamente se puede dar accesibilidad. Me quedó adquisición, pero en realidad es accesibilidad el segundo. Puedo tener acceso a las cosas que necesito a través del tiempo de uso exclusivo. Y cuando deje de utilizarlo, queda disponible para otra persona, que lo puede usar en cualquier momento. De nuevo, el 80% de la vida útil de un auto está estacionado. Eso es un despropósito. O sea, no proponemos hacerle un auto para cada uno y que cada uno le pertenezca a un auto, que tenga un auto. Quiero que todo el mundo pueda utilizar un auto cuando necesita viajar. Y eso disminuye completamente la cantidad que necesita para satisfacer esa demanda. Ahora lo vamos a ver bien. Y bueno, disponibilidad. El acceso sin disponibilidad no tiene sentido. Y ahí tomábamos la media estadística de uso. Si quisiéramos bicicletas, como el sistema que está hoy en día en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué hay que hacer? ¿Una bicicleta para cada persona? O analizar la media estadística de uso de esas bicicletas y producir, no sé, 500, que por ahí satisfacen la demanda de 2.000 personas porque no todos la usan a la vez. Entonces, lo que se sigue es la media estadística de uso, que siempre es muy inferior a la totalidad de la gente. Piensen en los cajeros automáticos, está el 20% del dinero que hay en todos los bancos, porque no va todo el mundo y saca la plata a la vez. Sino, como el 2001, cuando va todo el mundo, no está. Y sin embargo, para la enorme mayoría de las veces, tenemos disponibilidad para sacar plata del cajero. Y bueno, resuelve los productos negativos utilizando el reciclado estructural, es decir, incluyendo el reciclado dentro de la lógica del propio sistema, porque ya no hay un costo asociado a las empresas, porque el proceso está automatizado, no tenemos que estar compitiendo una empresa contra otra a ver quién lo vende más barato. Verdadera igualdad, porque nadie se tiene que someter a que le digan qué tiene que hacer constantemente, un jefe. ¿Sí? No tenemos que estar peleándonos unos con otros para acceder a las cosas, como sucede en un sistema de competencia y ser competitivos dentro de este sistema. Y una eficiencia estructural, justamente porque no está limitado por la estructura de costos. ¿Sí? Esto es más o menos, y súper rápido, les recuerdo, me toma 1 hora y media pasar en detalle por cada punto. ¿Sí? La comparación entre un sistema y otro. O sea, ¿qué propone el movimiento Seiries? Es modificar los requerimientos, la nafta del coche, los mecanismos, el motor y los productos del sistema monetario de la siguiente forma. Es decir, modificar el incentivo monetario por incentivo emocional, la competencia por cooperación, la escasez por abundancia y la pertenencia por tiempo de uso exclusivo, los conceptos que más o menos vimos. El mecanismo de labor, es el intercambio de labor por dinero, por bienes y servicios, por la automatización de todo lo que se pueda para liberarnos de los trabajos. El mecanismo de empleador-empleado-consumidor por participación productiva conjunta. Imagínense el software libre, la gente no está compitiendo ni son empleados de nadie, pero colaboran para desarrollar algo interesante. El consumo cíclico, el que no se puede tener porque si no el empleador no le puede pagar los sueldos a los empleados y ninguno consume, por el consumo dinámicamente equilibrado, y ahora vamos en detalle a qué quiere decir. Y los productos, ¿sí?, del sistema monetario, queremos cambiar la adquisición por acceso. No quiero las cosas, quiero poder acceder cuando las necesito. La acumulación por disponibilidad. ¿Para qué quiero 500 computadoras? Necesito una cuando la quiero usar. Seguridad por seguridad real, es decir, que nadie necesita lo que yo tengo, entonces desaparece el incentivo para obtenerlo. El desperdicio por el reciclado, ¿sí?, la ventaja diferencial por igualdad y la obsolescencia en general, ya sea planificada o percibida, por eficiencia. Ahí terminaba la presentación, esa era la conclusión final y bueno, me iba. Con los años me preguntaron, rico pibe, o sea, muy lindo tu modelo. ¿Y ahora? O sea, ¿cómo funciona el coche? Entonces, la idea era, bueno, prender el coche. Y sí, le damos la llave y bueno, para eso iba a presentar, aparte del Saliva, a un nuevo amigo que es Wilfredo. Wilfredo es un tipo común en un modelo económico basado en recursos que va a querer hacer cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco cómo sería la maquinaria. La vista general de operación de una economía basada en recursos es igual que la de este sistema. Después veremos un poco. Pero Wilfredo tiene alguna demanda y tiene que haber un sistema de producción que requiere de energía y obviamente de recursos para producir los bienes que necesita. Y a través de algún mecanismo de distribución le tiene que llegar a Wilfredo las cosas, ¿sí? Y algún desperdicio tiene que haber. Entonces la idea es que esos desperdicios se reciclen y vuelven al sistema de producción. Ni más ni menos, nada raro, no nos inventamos nada hasta ahora. Cualquier sistema que pretenda... No, esto se me va.
Cualquier sistema que pretenda funcionar, un sistema de producción y distribución de bienes y servicios, tiene que tener estos mecanismos. Un mecanismo de demanda. ¿Cómo obtiene Wilfredo lo que necesita? ¿Sí? Un mecanismo de producción. ¿Cómo se decide qué producir y cuánto? ¿Y de dónde? Un mecanismo de distribución. ¿Cómo me llega aquello que quiero utilizar? Un mecanismo de restricción. Cualquiera puede pedir cualquier cosa que se le ocurra. ¿Sí? No sé, una silla que baile. Y que sea de oro, de paso, para que sea inconveniente. Un mecanismo de participación. ¿Cómo propongo una nueva forma de producción? ¿Sí? La silla esta que sacamos nosotros quiero que sea mejor. Se me ocurrió que la puedes hacer mejor si la haces de tal material. Entonces, lo primero que nos preguntaron durante años, siempre lo mismo. ¿Y en tu sistema quién decide lo que se produce? No entiende la parte de la automatización, pero bueno, siempre tiene que haber alguien, ¿no? O sea, hay un robot malvado que me dice lo que puedo hacer y a qué puedo acceder, y se imaginaban a Skynet con Terminator, ¿no? No, Wilfredo decide lo que se produce, ¿sí? Y todos somos Wilfredo. ¿Por qué? Porque directamente lo que se hace es, el sistema no es mágico. Yo, si necesito un buzo porque tengo frío, lo voy a informar al sistema, ¿sí? Imagínense un mercado libre en el cual digo quiero un buzo, y en lugar de tener que pagarlo, directamente se dispara un proceso de producción, o bien baja en un sistema de stock un buzo y se me entrega. Veremos los mecanismos de distribución que sean más eficientes para eso. Pero no es que hay un robot malvado que te dice lo que quieres hacer. No desaparece el concepto de oferta y demanda, ¿sí? Hay que censar esa oferta y lograr, censar esa demanda y lograr que esa oferta, digamos, satisfaga esa demanda. Pero no hay un robot que te dice, vos vas a tener el pantalón blanco y vos vas a tener esto o lo otro. No, es un sistema distribuido de producción y distribución. Y ahí viene la segunda, es siempre lo mismo. O sea, y si Wilfredo sabe lo que quiere, ¿cómo se entera el robot de que hay que producir? ¿Es omnisciente? Siempre nos hablan de que queremos un sistema con un robot omnisciente que sepa lo que quieren ustedes. No, exactamente lo mismo. Es Wilfredo, o sea, cada uno de nosotros se lo informa a un sistema de censado de demanda. Como decía, una especie de mercado libre, ¿no? O sea, el mecanismo de demanda, me están preguntando. ¿Cómo es el mecanismo de demanda en tu sistema? Bueno, como lo que sabe es Wilfredo, lo puede poner en un mercado libre, ¿sí? Donde el sistema de producción se entera de que hay un pedido, ¿sí? Y una de dos, o se produce en tiempo real, ahora lo vamos a ver más en detalle, o bien disminuye un sistema de stock y se entrega. No hay ningún robot omnisciente malvado que quiere matar a nadie. Sé que parece ridículo que lo diga, pero pasó tantas veces que hice una presentación al respecto. El mecanismo de producción, listo, se enteró que alguien necesitaba algo, ¿qué hacemos ahora? O sea, se requiere de tecnología y materiales y criterios de producción que hay que definir, ¿sí? O sea, a partir de que de alguna manera se censa un pedido de algún ciudadano del modelo económico basado en recursos, se tiene que disparar un proceso de producción que requerirá de material 1, material 2, digamos algo que lleva tornillos, necesitará metal o tornillos fabricados de algún material, más plástico, más tela, y eso es lo que combina para un producto en particular. Entonces, el sistema de producción tiene que reaccionar, ¿sí? Y de distribución tiene que reaccionar frente al pedido de la gente. El cálculo, y esto también sale mucho digamos, de las ideologías liberales, porque el problema del cálculo siempre fue un fantasma, ¿no? Vino un tipo, Hayek, y dijo, el problema del cálculo es irresoluble. Si una economía tiene que funcionar bajo el sistema de precios porque es el más eficiente, siempre converge, y esa convergencia, ese precio que determinó el mercado, es el óptimo. Entonces, como, un pequeño grupo de personas, cuando lo escribió, ¿no? Hablemos de 50, 60, 70 años atrás, dijo, un pequeño grupo de personas no puede saber lo que todo el mundo necesita, porque no son omniscientes. ¿Quién es el que mejor sabe cómo producir las cosas? Y el empresario. ¿Y a qué precio cobrarlo y cómo disminuir esos costos? Y el empresario. Dejarlos que compitan libremente y seguro ya va a estar el problema. Entonces, cada vez que se habla de cálculo, siempre salta un pequeño fusible liberal. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto usamos de cada material para qué? Si tengo 1.000.000 de toneladas de tela, ¿cuánto uso para hacer remera? ¿Cuánto uso para hacer cortinas? ¿No? Es un problema que no es trivial y no es de fácil resolución. Sí, hablamos de cálculo. Porque la investigación de operaciones o investigación operativa es la rama matemática que se dedica a la toma de decisiones. Modelos de investigación de operaciones se usan en todas las empresas más o menos organizadas, en la industria, internamente a todas las industrias y las empresas, para tomar decisiones como el problema más complicado. El problema del viajero es un problema que cuesta mucho resolverlo en términos de procesamiento de las computadoras. Sí, pero a medida que avanza la capacidad de procesamiento, esos problemas se van siendo cada vez más resolubles y en un tiempo razonable. Qué sé yo, una planilla de Excel reemplazó a 50 contadores haciendo todo lo mismo. ¿Y cuánto tardó? Hoy en día Google, vos le hablás a tu celular, lo manda a un centro de procesamiento, procesa la voz y te devuelve una respuesta en nada,
segundos. Y además está todo interconectado. Se podrían usar sistemas de investigación operativa para cruzar de estos materiales y de los distintos productos que se pueden fabricar con esos materiales en concreto, cuál es la combinación óptima. Y entonces eso te da una disponibilidad. ¿En función de qué? En función de la media estadística de demanda de cada cosa. Si yo tuviera que fabricar 3 millones de buzos, 50 millones de, no sé, remeras y 30 millones de cortinas, ¿cuál es la distribución óptima de los recursos que tengo en función de lo que me está pidiendo la gente? Entonces, este sistema se puede automatizar, digamos, automatizar el sistema de producción para que responda a la demanda de las personas. Y no hay una persona decidiéndolo, simplemente se configuran los criterios y el sistema responde en función de eso. Pero son muchos productos, dirá alguno. Piensen en el árbol de despiece de un auto, son como 20.000 partes en total. Y para cada una hay que saber cómo se produce cada una. O sea, la combinatoria de eso es un problema gigante. Y ahora piénsenlo para todos los productos que hay. Ya en esta sala hay un montón. Y el despiece de cada uno es gigante. Por suerte, la Organización Mundial de Aduana ya nos hizo un lindo trabajo, porque el nomenclador mundial, ¿sí?, tiene una caracterización para prácticamente todo lo que es posible ser importado o exportado, ¿sí? Que tiene el nivel de subpartida regional, o sea, tienen, no sé, partes agrícolas, después adentro tiene semillas, tiene, no sé, tubérculo, en cada cosa hasta que llega a un nivel de despiece. ¿Para qué lo hacen? Para saber cuánto cobrar de arancel a cada cosa que entra o sale. Pero bueno, ya que está, nos vino bien. No llega a un nivel de detalle suficiente, lamentablemente, porque al mayor nivel, o sea, a 12 dígitos, que es lo máximo que tenemos en Argentina, todavía puede haber distintos productos, ¿sí?, que no son distinguibles, que son indistinguibles entre sí, quedó ahí. Pero ahora hay catálogos internacionales, como GS1, que tienen un código de barras para cada producto que sale. Y ese producto tiene peso, foto, dimensiones, tiene absolutamente todo lo que hay para ese producto. Y hoy cualquier supermercado que van tiene un código de barras. ¿Por qué? Porque lo usan para cobrar. Entonces, mucho de ese laburo está más o menos trabajado. Entonces, tranquilamente se podría hacer un sistema de despiece para poder volcarlo en un sistema de investigación operativa, ¿sí?, para empezar a automatizar estos cálculos. Y no que lo decida una persona. El presidente dijo, hay mucho frío, hagan esto. Sí, ya sabíamos. No, directamente del sistema locense porque la propia gente lo pidió. Ajuste, ¿no? El proceso de producción, como decíamos, se ajusta a la demanda, ponderando los requerimientos de las personas. O sea, ajustamos el sistema de producción en función de lo que quiere la gente, ¿sí?, los materiales disponibles, sus posibles usos, ¿sí?, porque el plástico y la silla la puedo usar para partirse en la cabeza a alguien o para sentarme, ¿no? La frecuencia de acceso y la tecnología disponible. Cuanto mejor sea la tecnología, por ahí me toma menos producir ese bien. Así que vemos algunos mecanismos de producción, ¿sí? Por la automatización, la producción puede ser en tiempo real o preventiva. Como decíamos, tiempo real. Imagínense una impresora 3D de plástico, donde cambiar de que haga una silla a que haga una mesa es cambiar un programa de configuración. Todo eso puede ser producción en tiempo real. O sea, directamente se produce el bien en el momento en el que yo lo solicito, porque tarda un tiempo razonable, 5 horas, 6. Y además la capacidad de adaptabilidad tiene que ser grande. Estos sistemas de extrusión de este tipo son excelentes para eso. Habrá que mejorar los materiales, etcétera. O, por ejemplo, remeras. Tengo remeras sin estampa y directamente yo elijo qué motivo quiero. La remera automáticamente sale por un sistema de distribución, se estampa y se envía con el diseño que uno quiere. Además, no es algo tan loco. Hoy me faltó la presentación de Víctor, que tenía una presentación toda automación industrial y los sistemas que están en vigencia hoy. Y eso daba para que se vean. Me parece que estoy hablando de, no sé, de algo futurista, pero son todas cosas que están en operación hoy. Habrá que implementarlas a mayor escala. Perdón, y el otro es en forma preventiva. Yo no puedo disparar el proceso de producción de comida porque hay que plantarla, esperar que crezca, sacarla, procesarla, sino que necesito procesos de stock. En ese momento directamente tendría que sí, calcular la media estadística de consumo del periodo anterior y hacer la previsión de lo siguiente que va a ocurrir. Y en eso sí, hay que tener centros de distribución donde eso yo sí tengo que prevenir y hacer cálculos predictivos. En tiempo real era lo que decíamos. El bien se produce o se personaliza a partir de la solicitud. Y eso es eficiente, porque mientras tanto la capacidad ociosa de una fábrica, nadie le pidió nada, está ahí. No hay problema. Y frente a la demanda, digamos, hay que medir la capacidad de producción por unidad de tiempo y ver si, o sea, lo sumo si no alcanza, si hay escasez, aumentar esa capacidad de producción para seguir la media estadística de consumo. ¿Sí? El tiempo de respuesta es la variable a minimizar. Ya no estoy hablando de precios, de costes, lo que quiero es que minimice el tiempo de respuesta. Si yo se lo pedí que me lleguen 3 horas y después ¿qué podemos mejorar? Que lleguen 2 horas y media. Minimizar la cantidad de energía necesaria,
variables físicas, cosas de verdad que se tocan en el mundo, no el precio. ¿Sí? Para que esto funcione de la mejor manera posible. Ese sería lo que habría que trabajar en un modelo como el nuestro. Y después de forma preventiva, ¿no? Bienes que tienen que estar en circulación constante, los bienes de consumo, cosas que como, que la usé y no las puedo volver a pasársela a otra persona, ¿sí? O las de uso público, se ajusta la producción a partir de la media estadística de uso, lo que decíamos de las bicicletas, ¿sí? No tengo que hacer una bicicleta para cada persona, tengo que poner a disponibilidad un poquito más que la media estadística de uso, por si sale uno más o un par más de lo que decíamos, 2 o 3 sigma más. Mecanismo de distribución, como decíamos, la distribución de los bienes puede hacerse en forma directa, para estos que decíamos en tiempo real, o si no, establecer centros de distribución para esos que tienen que circular o los bienes de consumo. ¿Sí? En este caso, o bien pido la remera y me lo trae un Google Car a mi casa o un dron en Estados Unidos y pagan $10 más. Hay algunos que te llevan la pizza en un dron y te la dejan ahí tirada en el balcón. Directamente se me entrega en el momento, o bien piensen en un supermercado, nada loco. Un supermercado donde voy, me llevo las cosas y no pago. Y el sistema de stock está automatizado como los mercados de Amazon, no hay ni que pasarla por un código de barra. Vos entrás, salís y ya te lo evitan de la tarjeta. Lo mismo sin que te lo eviten de la tarjeta. O sea, cuando eso baja el stock, ya el sistema sabe que tiene que producir una nueva unidad para mantener el nivel de stock ahí adentro. Eso tranquilamente se puede automatizar. Y ahora hablemos de un mecanismo de restricción. ¿Sí? Cualquiera puede pedir cualquier cosa que se le ocurra en un sistema como este. O sea, quiero 50 inodoros de oro, ¿no? En el caso de este sistema, hoy, en el sistema monetario, el sistema de restricción es la plata. Si vos querías 50 autos, no te alcanza. Vimos que el mecanismo de precio es un sistema de restricción de acceso. Porque antes no había para todo el mundo, entonces, bueno, el que más trabajaba, más vacas comía, etc. Hoy, en un contexto de capacidad de producir abundancia de acceso para la gente, resulta una restricción, como el 2001. Las cosas estaban en los supermercados, la gente no tenía plata, las fábricas estaban ahí, la energía estaba ahí. Y vos no podías acceder porque no tenías poder de compra. Vemos que la restricción de acceso es ficticia. La restricción se da en un sistema que está desacoplado de la realidad. Hay cosas, pero no las puedo acceder. Acá, siempre me dicen, en una economía basada en recursos, ¿y si no hay, qué hacemos? En este sistema, ¿qué hago? Si tengo plata, lo coimeo al tipo y dame a mí, no le des a él. ¿Se ve? O sea, me están diciendo, si vos sacás el dinero, yo no puedo coercionar a la gente para ganarle una ventaja diferencial al otro. O sea, algún mecanismo de restricción tiene que haber. Si yo voy a un restaurante y no hay milanesas y quiero milanesas, por más plata que tenga, tendré que comer otra cosa. En una economía basada en recursos pasa exactamente lo mismo. Porque el oro no es un material razonable para hacer un inodoro. Eso es una distorsión cultural. ¿Sí? Hay un montón de bienes que consumimos, una distorsión cultural porque dan estatus, ¿viste? Unos aros súper, es un aditamento, etcétera. No cumple ninguna funcionalidad en concreto. Sí es una funcionalidad tener un lugar donde sentarme para hacer mis necesidades. ¿Por qué tiene que ser de oro? Entonces ese material directamente está configurado en el sistema que no es un material apropiado para hacer un inodoro, salvo que tenga que ser, no sé, en una nube de ácido o en algo que realmente cumple una función. Lo mismo pasa en un restaurante, o sea, se sigue las medias estadísticas de consumo para producir en función de los gustos de la gente lo más que se pueda. Y si no hay pescado es porque no hay físicamente y no porque no hay dinero suficiente. Mecanismo de participación también me dicen. Yo en el sistema monetario, si considero que tengo un producto mejor o algo nuevo para introducir, para que ustedes disfruten de eso, porque además quiero ganar plata, ¿qué hago? Me fundo una empresa. Entonces, si yo quiero participar del sistema de producción, puedo proponerme como empleado o bien fundar una empresa. ¿Sí? Si alguien desarrolla una mejor forma de reciclar en tu sistema, en una economía basada en recursos, ¿cómo participo? ¿El robot malvado me va a dejar o no? Entonces, no te lo va a impedir. Wilfredo puede participar sin ningún problema. La analogía es con el sistema de software libre. Si alguien quiere aportar al núcleo del sistema Linux o cualquier sistema GNU o software libre, simplemente se pone a disponibilidad de la gente, toma uno de los proyectos, lo analiza cuando quiere porque es disponible leerlo. Imagínense si no hubiera patentes, porque no quiero proteger el producto que tengo porque si no me sacan la cuota de mercado. Cualquiera puede analizar el producto que yo generé y decirle, che, acá lo hiciste pésimo, hacelo mejor, mira, te doy esta propuesta. Si la propuesta pasa, si esa propuesta es superadora a la anterior porque reduce alguna ineficiencia o bien porque mejora la resistencia estructural del sistema, se aplica, no hay ningún problema. Cualquiera puede participar en todo. Cuanto mejor formados estén, más pueden contribuir a la sociedad. Entonces los aportes se pueden hacer con libertad y se implementan si superan criterios de eficiencia. Conducibilidad, economía de materiales, tampoco voy a proponer, no sé, una ventana en un sistema operativo que no se pueda cliquear
¿Para qué lo propusiste? Entonces esas cosas se filtran. Y lo manejan muy bien las comunidades de software libre. Los cambios que se pasan son cambios que colectivamente fueron verificados, que son mejores. Lo mismo en el sistema de producción. En esto, como decíamos antes, algunas claves para que se pueda implementar un sistema de este tipo son, sí, obviamente, generar una matriz energética abundante y sostenible. Sin energía no podemos hacer funcionar las máquinas. Yo decía, si yo hiciera así y todos los autos fueran eléctricos hoy, habría que, seguramente estas luces harían, porque todo el sistema está basado en producción fósil, ¿sí? Donde uno enchufa el auto, todo eso está. Entonces habría que escalarlo de forma tal que esa energía fuera disponible para hacer funcionar las máquinas. Sin eso estamos fritos. Hay que ir a energías renovables y abundantes, ¿sí? Y hay una gran gama de posibilidades. De por sí tenemos uno de los mejores gradientes de viento del planeta. O sea, si no llenamos toda la pampa de generadores eólicos es porque el kilowatt hora ahí a nivel es más barato, o sea, el precio es menor que si, no sé, con combustibles fósiles, vaca muerta, etcétera. Declarar los recursos como patrimonio común de toda la humanidad. Si yo necesito recursos para producir cosas y son de él y no me los quiere dar, dijo que no, tampoco funciona. Sí, además, el tipo, si la gente no tiene plata, ¿quién se las vende? Es lo que decía Lo Uolo en la forma anterior. El sistema, a medida que se va el mecanismo de labor, empieza a descascararse. Y genera una cultura de consumo basada en la utilidad y no en distorsiones culturales. Esto parece una locura, pero hay un documental excelente, se llama El siglo del yo, donde lo entrevistan al sobrino de Freud, que el tipo se inventó básicamente las relaciones públicas. Antes de eso, donde se inventa el marketing, esa época de posguerra, donde había una crisis de sobreproducción y la gente no compraba nada, todas las publicidades de ahí para atrás eran: esta media es más resistente, si compra esto seguramente va a hacer más kilómetros por galón. Cuando apareció eso, no, te ponían una mina arriba del auto que estaba buenísimo y decían: si compras este auto, por ahí esta mina te da bola. Nada que ver con la funcionalidad. Si te compras esta porquería, este llaverito, te vas a sentir mejor. O sea, empezaron a explotar nuestras necesidades emocionales para vendernos cosas que en realidad no necesitamos, o crearon una necesidad cultural, porque si no la tenés va a ser más gil que todos esos que sí lo tienen. Lo que genera esto es que tengamos una cultura de consumo que ya no está basada en las necesidades. Y si bien tenemos recursos y tecnología para cumplir las necesidades de todos y hasta los gustos de muchos, sí no da para cumplir los caprichos de una minoría, ¿sí? Con cosas que no tienen sentido. Digamos, si yo tengo 10 autos, únicamente me puedo apoyar en uno a la vez. ¿Para qué están los otros mientras tanto? Si cambiamos el foco de la necesidad, es decir, yo no quiero tener 5 autos, necesito transporte. El transporte es la necesidad concreta. Si un sistema lo cumple, ¿para qué querés todo eso? O sea, en un futuro necesariamente tiene que ser visto como una aberración cultural completa. Entonces, a través de los recursos y la energía, ¿sí?, y el sistema de producción se tiene que distribuir hacia el consumo, y que el reciclado tiene que estar embebido en este sistema. Si no, estamos fritos. Porque si no, estamos produciendo desperdicio que después hay que volver a reciclar. Eso consume todavía más energía y además estamos contaminando el planeta, que bastante poco menos se la va a aguantar. Un mundo así, no sé si lo ven. O sea, a partir de los mecanismos y del cambio que propone la economía basada en recursos, donde no tenemos que estar trabajando, sometiéndote a jefes que te dicen: haz esto porque si no te vas a quedar en la calle y te tienes que salir a buscar otro trabajo, etc. A través de digamos, la producción automatizada, de los sistemas de consumo, donde tendríamos mucha más libertad para hacer las cosas que nos gustan, donde el trabajo sea únicamente cuando es estrictamente necesario y no se ha podido automatizar y podemos distribuirlos entre muchos. Desaparecen las guerras. La enorme mayoría de las guerras son por recursos, justamente para venderlos, comprarlos y ganar territorialidad. Son un negocio, el negocio de las armas es gigante. El hambre, Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, somos 40 y hay gente que pasa hambre, lo cual es ridículo. Pobreza, lo mismo. Los robos, el 90% de los crímenes son contra la propiedad. Eliminando la propiedad y dando acceso, se acaban los robos. O sea, la base para que alguien venga a patear una ventana y llevarse algo desaparece completamente. ¿Se imaginan algo así? Wilfredo, el Saliva y el robot, sí. Y yo también, un poco. ¿Sí? Hay mucho para laburar, finalmente, en esto. Me hubiera gustado también dar la otra presentación que iba más en detalle. Pero el concepto es claro, no es muy loco. No es muy diferente de esto, del sistema monetario. Saquen la guita de por medio. Es un sistema de premio al que, ni siquiera al que más se esfuerza, sino al que más contribuye al status quo.
como decía el abuelo, las clases bajas laburan el triple que nosotros en condiciones muchísimo peores y ganan menos. Si fuera el esfuerzo, esos tipos serían millonarios. Y no el que ya tiene $1 millón o porque lo dio o porque lo que fuera y lo pone en un banco y hace negocio financiero y el tipo cada vez tiene más. Si lo piensan, el tema de la meritocracia es una falacia, es una mentira. No es la meritocracia, es la contributocracia hacia el status quo establecido. El que más contribuye hacia el sistema, que más le conviene a los que tienen la guita, ese se ve premiado. El esfuerzo no necesariamente el esfuerzo. Entonces, queda mucho por hacer todavía. Hay que armar modelos estadísticos, hay que correr simulaciones, pero es un sistema perfectamente factible. Cosas que funcionan en las fábricas hoy, en todos los sistemas internos a las empresas, incluso a los estados, de ciertas cosas directamente se administran en forma de recursos. Como les contaba en la presentación anterior, el proyecto Cibersyn de Salvador Allende lo hicieron en los 70 con máquinas de Telex. ¿Creen que con la tecnología que tenemos hoy, a esa diferencia, no se puede automatizar esta producción que en la fábrica ya cada vez más está automatizada sin requerimiento de personal o mínimo? Esto es perfectamente factible. Necesita de voluntad social y política para implementarse. Ni hablar de un cambio cultural, porque cuando, lo decía el abuelo también, le hablas de que a alguien le des cosas sin trabajar, automáticamente prende la luz, es un vago. Entonces queda mucho laburo cultural concreto por hacer. Los recursos y la tecnología para hacer esto lo tenemos hace rato. No se implementan principalmente por cuestiones culturales. Entonces ese es el mayor bien que le podemos hacer a la implementabilidad de esta clase de ideas. La difusión cultural y que la gente lo entienda. Por eso somos un think tank y dedicamos, al menos los que estamos acá, todo el tiempo libre que tenemos para difundir esta clase de ideas. Ningún otro movimiento que yo conozca lo está haciendo. Ni el Partido Obrero, ni los liberales, ni los progresistas. Muy poco de la idea de cambiar el sistema. Todos hablamos de las síntesis neoclásicas, ajustar las variables y no modificar el sistema. Y es estrictamente necesario, porque a medida que se rompe el mecanismo de labor, ¿sí? La gente no puede trabajar para comprar las cosas, estos problemas se van a dar cada vez más. Y la única solución que queda, como decía el abuelo, a mí me encantó lo que dijo, porque siempre nos acusaron de no tener estrategia transicional. Claramente, la renta básica universal, un ingreso ciudadano, para aminorar el problema de la pérdida de empleo y la disminución de la jornada laboral a 6, 4 horas o progresivamente hasta que desaparezca, son los únicos amortiguadores que a mí se me ocurren para, resolver, no definitivamente, ¿no?, estos problemas a medida que se vayan dando las implementaciones para hacer esto. Entonces, esto se puede. Muchas gracias. Los dejo con el robot malvado. Digo. Muchas gracias, Wilfredo. No, digo... El robot malvado. El ingeniero Javier Rodríguez, entendiendo el concepto de un modelo económico basado en recursos. Hasta aquí esta entrega hacia la unidad y la abundancia global. Juntos construimos futuro para toda la humanidad. Los esperamos en la próxima edición del Z-Day. En el nombre de este equipo de trabajo, muchísimas gracias por venir hasta aquí, a toda la gente que se ha sumado a través de nuestra transmisión online. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.